Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época en que Estados Unidos se enfrentaba a cambios profundos. Era la década de los 80 y 90, un periodo donde la sociedad americana vivía entre la euforia del auge tecnológico y el miedo constante al crimen. En muchos estados la violencia parecía estar fuera de control y pequeños pueblos que antes eran tranquilos comenzaron a ser testigos de crímenes atroces. California, un estado conocido por su sol, playas y estrellas de cine, también tenía un lado oscuro. Mientras Los Ángeles lidiaba con pandillas y el crack se expandía por las calles, en zonas rurales la amenaza era otra: asesinos en serie. Y es que aunque la gran ciudad estaba en el foco de la prensa, los pequeños pueblos eran los lugares perfectos para que algunos de los criminales más sádicos actuaran sin ser detectados. Imagínate viajar por las carreteras del norte de California en esa época, estaciones de servicio casi vacías, bares de carreteras donde los camioneros eran los únicos clientes, y largas rutas en medio de la nada. Suena una película de terror, pues para algunas personas ese viaje se convirtió en una pesadilla real. A finales de los 80 y principios de los 90, los reportes de desapariciones comenzaron a aumentar. Jóvenes, adultos, incluso familias enteras parecían desvanecerse sin dejar un rastro. Algunos fueron encontrados meses después, otros nunca regresaron. ¿Coincidencia? Para las autoridades al principio sí. Sin embargo, cuando los patrones comenzaron a repetirse, quedó claro que algo siniestro estaba ocurriendo en la región. La policía tenía pocas pistas y cada nuevo caso parecía más confuso que el anterior. Sin embargo, había algo en común en varias de las víctimas. Muchas fueron vistas por última vez en gasolineras o aceptando viajes de desconocidos. Y lo peor, los crímenes se volvían cada vez más violentos y frecuentes. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Wesley Sherman Tyne y Loren Herzog, dos hombres cuyos rastros de terror marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos, con el nombre de los Speed Freak Killers. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Para entender la brutalidad de los crímenes de los Speed Freak Killers, primero hay que conocer cómo seleccionaban a sus víctimas. ¿Alguna vez has viajado solo por una carretera desierta y sentido que alguien te observa? Bueno, en el norte de California durante los años 80 y 90, esto no era solo una sensación, era una amenaza real. Estos asesinos recorrían las carreteras en busca de personas vulnerables, mujeres jóvenes, adolescentes, autopisteros y personas que no levantarían sospechas si desaparecían. Las víctimas solían ser abordadas en lugares solitarios, como estaciones de servicio o bares de carretera. Se acercaban con una actitud amigable, ofreciendo un aventón o algo de compañía. Pero en cuanto la víctima estaba dentro del auto, la situación daba un giro macabro. Primero las intimidaban con armas, generalmente cuchillos y pistolas, asegurándose de que no pudieran escapar. Aquí empieza lo peor. El auto no era solo un medio de transporte, era una trampa mortal. Una vez dentro, las víctimas eran amordazadas y atadas, impidiéndoles cualquier intento de huida. Luego los asesinos se desviaban de la carretera principal conduciendo hacia zonas rurales o boscosas donde nadie escucharía los gritos. ¿Te imaginas la desesperación de estas personas al darse cuenta de que nadie vendría a rescatarlas? Ya en un lugar apartado, comenzaba el verdadero terror y la brutalidad. Las víctimas eran sometidas a torturas prolongadas. Se han reportado heridas de arma blanca, estrangulamientos y disparos a quemarropa. Pero lo más aterrador era la falta de un patrón fijo en la forma de asesinarlas. Algunas víctimas eran apuñaladas repetidamente, otras estranguladas lentamente y algunas incluso ejecutadas con disparos en la cabeza. Era como si los asesinos estuvieran experimentando distintas formas de matar, sin ningún tipo de remordimiento. Las herramientas utilizadas eran variadas: cuchillos de caza, pistolas de bajo calibre y en algunos casos incluso herramientas improvisadas. Pero lo más macabro era la firma de estos criminales. Cada víctima mostraba señales de tortura previamente a su muerte, como fracturas o heridas no letales, lo que indicaba que el sufrimiento era parte del proceso. No se trataba solo de matar, se trataba de hacer que cada crimen fuera un espectáculo
de dolor. Después del crimen, los cuerpos eran simplemente abandonados. En muchos casos eran enterrados en lugares estratégicos, pozos, campos de cultivo o zonas boscosas. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados, lo que significa que la magnitud de estos crímenes podría ser aún mayor de lo que se conoce. Las desapariciones comenzaron a llamar la atención cuando los familiares reportaban que sus seres queridos nunca llegaban a sus destinos. Pero como muchas víctimas eran personas de paso o con pocos recursos, la policía tardó en conectar los casos. Imagínate la última vez que una de estas víctimas habló con un ser querido. Quizás dijeron, ya casi llego, sin saber que estaban a minutos de encontrarse con su muerte. Para entender la magnitud de los crímenes de los Speed Freak Killers, es importante ver cómo evolucionaron con el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un asesino serial puede pasar tanto tiempo sin ser atrapado? Bueno, en este caso, el ritmo de los asesinatos jugó un papel clave. No estamos hablando de crímenes impulsivos o desorganizados, sino de un patrón que fue escalando con el tiempo. Todo comenzó en la década de los 80, cuando los primeros casos de desapariciones se registraron en la zona rural de California. Al principio, la policía y la comunidad los veían como eventos aislados. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Entre 1984 y 1996, al menos 72 personas fueron asesinadas, aunque las autoridades solo pudieron confirmar un número menor de víctimas con evidencia concreta. Durante los primeros años, los crímenes fueron esporádicos. Sin embargo, a principios de los años 90, el ritmo aumentó drásticamente. En los periodos más intensos se registraban múltiples crímenes en solo un mes. Por ejemplo, en 1993, al menos 5 personas desaparecieron en circunstancias similares, lo que hizo que las autoridades comenzaran a notar un patrón. El problema era que los cuerpos no siempre aparecían inmediatamente. En muchos casos, los restos de las víctimas fueron descubiertos años después, lo que hacía difícil precisar cuándo exactamente fueron asesinadas. Pero una cosa era clara: los crímenes se volvían más frecuentes y brutales con el tiempo. En este punto, la comunidad comenzó a sentir una mezcla de paranoia y desesperación. La policía aún no podía conectar todos los casos y la falta de pruebas concretas dificultaba cualquier avance. Al mismo tiempo, los asesinos se volvían más confiados, aprovechando la falta de vigilancia de las carreteras y pueblos pequeños. El último crimen conocido ocurrió en 1996, marcando el final de una década de terror. Sin embargo, debido a la cantidad de víctimas y al tiempo que tomó descubrir la mayoría de los cuerpos, algunos creen que hubo más crímenes que nunca fueron reportados. Como vimos en su modus operandi, la selección de víctimas y la brutalidad de los crímenes estaban ligadas a este patrón de actividad. Su capacidad para atacar en intervalos impredecibles fueron una de las razones por las que les tomó tanto tiempo ser descubierto. Para entender la mente de los Speed Freak Killers, primero hay que conocer su historia. ¿Alguna vez has pensado en cómo la infancia puede marcar el destino de una persona? Bueno, en este caso los eventos de su niñez no solo influyeron en su vida, sino que pudieron haber sido el detonante de sus crímenes. Nacido en la década de los 60 en California, Wesley Chermatine y Lauren Herzog crecieron en un entorno rural, donde la violencia y el abuso eran parte del día a día. Desde pequeños fueron testigos de peleas familiares, problemas con el alcohol y una educación llena de carencias. Ambos provenían de familias disfuncionales, donde la figura paterna era autoritaria y la crianza era basada más en el castigo que en el afecto. Wesley y Lauren se conocieron en la adolescencia, vivían en la misma comunidad y rápidamente se hicieron amigos debido a su afición por la caza, el alcohol y la adrenalina. Wesley, dominante y despiadado, era quien llevaba el control de la relación, mientras que Lauren, más inseguro, lo seguía sin cuestionar demasiado en su amistad. ¿Te imaginas tener un amigo que te empuja constantemente a cruzar los límites? Pues eso era exactamente lo que ocurría aquí. Durante la juventud comenzaron a cometer pequeños delitos, robos menores, vandalismo y consumo de drogas.
Pero esto no les bastaba, su violencia iba escalando poco a poco. Se decía que disfrutaban de torturar animales y que se enorgullecían de su capacidad para poder aterrorizar a los demás. Nadie lo sabía en ese momento, pero estos eran los primeros signos de lo que vendría después. La transición de delincuentes juveniles a asesinos en serie no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio sus crímenes parecían impulsivos, pero con el tiempo comenzaron a cazar activamente a sus víctimas. Compartían una obsesión con la caza, pero no de animales, sino de personas. Los veían como un juego, una forma de demostrar quién era más fuerte y quién podía llevar el control absoluto sobre la vida de alguien más. Se dice que el momento decisivo ocurrió cuando ambos estuvieron involucrados en una pelea en un bar. En estado de ebriedad y llenos de rabia, atacaron a un hombre y lo dejaron gravemente herido. En vez de arrepentirse, se sintieron poderosos. Desde ese instante, la violencia dejó de ser solo un pasatiempo y se convirtió en una necesidad. Todo parece haber cambiado en una noche de borrachera, cuando el deseo de diversión se transformó en algo más siniestro. Se dice que en una de sus tantas noches de excesos, Wesley planteó la idea de matar a alguien, simplemente por el placer de hacerlo. Loren, ya acostumbrado a seguirlo con sus locuras, aceptó sin dudarlo. A medida que fueron perfeccionando su modus operandi, los crímenes se volvieron más sistemáticos. No eran simplemente crímenes de oportunidad. Seleccionaban a sus víctimas con cuidado, planificaban cada movimiento y disfrutaban el poder que se sentía al acabar con una vida. Su infancia marcada por violencia, la influencia negativa entre ellos y su necesidad de dominación crearon la tormenta perfecta para que se convirtieran en asesinos en serie. Todo esto encajaba perfectamente con su modus operandi brutal y la constancia con la que mataban, lo que hizo que su captura fuera aún más difícil. Si hay algo que muchas veces pasa desapercibido en los asesinos en serie, es su capacidad para llevar una doble vida. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía completamente normal, pero luego descubriste que escondía un lado oscuro? Bueno, eso es exactamente lo que pasaba con los Speed Freak Killers. A simple vista eran dos tipos comunes, con familias, amigos y pasatiempos como cualquier persona. Pero detrás de esta fachada se escondía algo aterrador. Wesley era conocido como un tipo carismático en su comunidad. Tenía una familia, trabajaba en construcción y disfrutaba de la caza y la pesca. Era el típico hombre que saludaba a sus vecinos y se tomaba unas cervezas con los amigos después de cada trabajo. ¿Quién sospecharía de alguien así? Por su parte, Loren era más callado, pero también tenía una vida aparentemente estable. Se presentaba como alguien confiable, lo que le permitía moverse sin levantar sospechas. Pero lo más importante es cómo lograban manipular a su entorno. Cuando alguien desaparecía, ellos actuaban como si nada hubiera ocurrido. Seguían con su vida cotidiana, como si nada les perturbara. Incluso llegaban a consolar a los familiares de sus propias víctimas o acompañar en operativos de búsqueda, reforzando su imagen de ciudadanos comunes. Es más, en varias ocasiones se les vio en fiestas o reuniones sociales, disfrutando como si nada hubiera pasado mientras los cuerpos de sus víctimas yacían ocultos en lugares remotos. Lo que hacía más difícil sospechar de ellos era su capacidad para poder adaptarse a cualquier entorno. No eran los típicos marginados que parecían peligrosos a simple vista. De hecho, podían pasar desapercibidos con facilidad. En reuniones sociales charlaban de temas cotidianos y si alguien preguntaba por una desaparición, simplemente fingían sorpresa o incluso ayudaban a buscar a la víctima. Esto les daba una apariencia de inocencia ante la comunidad. Pero no solo engañaban a la comunidad, también lograban manipular a sus propias víctimas. En muchos casos ofrecían transporte, ayuda o simplemente usaban su carisma para poder generar confianza. Su estrategia era sencilla, pero efectiva. Se presentaban como tipos amigables y confiables, lo que hacía que muchas personas bajaran la guardia. Algunos testigos incluso recordaban haberlos vistos compartiendo con sus futuras víctimas sin notar nada sospechoso. Sin embargo, lo más aterrador era su autocontrol. Aunque tenían instintos asesinos, sabían cómo reprimirlos cuando era necesario. No mataban sin razón aparente, elegían el momento perfecto cuando nadie sospechara. Esa capacidad de frialdad y cálculo los mantuvo activos durante años sin ser atrapados. Y aquí es donde todo se conecta. La manipulación no solo le permitió engañar a su comunidad y a sus víctimas,
sino que también fue clave para mantener su doble vida sin levantar sospechas. Los traumas de su infancia y la naturaleza meticulosa de sus crímenes hicieron que lograran un equilibrio en su vida cotidiana y sus instintos más oscuros, al menos, hasta que la verdad salió a la luz. Todo comenzó cuando las autoridades encontraron los restos de una de sus víctimas. ¿Te imaginas el horror de descubrir que algo siniestro había estado ocurriendo en tu propia comunidad? Fue en los años 90 cuando los cuerpos comenzaron a aparecer en áreas rurales de California, en pozos y terrenos desolados. La policía sabía que no se trataba de crímenes aislados, había ya un patrón en cada descubrimiento. Con cada nueva víctima la presión aumentaba. Se realizaron análisis forenses, reconstrucción de los últimos movimientos de las víctimas y entrevistas con familiares y amigos. Sin embargo, no había pruebas concretas que apuntaran directamente a los responsables. Mientras tanto, Chermain y Herzog seguían con sus vidas cotidianas, manteniendo la fachada de ciudadanos comunes. Uno de los momentos claves ocurrió cuando las autoridades lograron relacionar los vehículos de las víctimas con ciertas zonas frecuentadas por los sospechosos. A pesar de esto, no había suficiente evidencia para poder detenerlos. Aquí es donde entraba en juego su habilidad para poder evadir a la policía. Cambiaban sus rutinas, se mantenían en movimiento y nunca dejaban rastros obvios. Uno de los ejemplos más impactantes de su capacidad para poder evadir la captura fue cuando las autoridades estuvieron a punto de atraparlos tras el hallazgo de restos humanos en una fosa. En lugar de entrar en pánico, ambos actuaron con naturalidad. Mientras uno daba coartadas falsas, el otro se mantenía fuera del radar. Sabían exactamente cómo manipular la situación para poder desviar la atención. Pero el gran error que cometieron fue confiar en que nunca serían traicionados. Con el paso de los años, las pruebas en su contra se acumulaban, y la presión social por resolver los casos llevó a que las autoridades tomaran medidas más agresivas. Se reabrieron viejas investigaciones, se entrevistó nuevamente a testigos y finalmente apareció la pieza clave. Wesley fue arrestado por un delito menor, lo que permitió a la policía interrogarlo a fondo. La verdadera caída de ambos ocurrió cuando Wesley, a cambio de beneficios legales, comenzó a hablar. Dio ubicaciones exactas de las fosas donde estaban enterradas más víctimas, lo que permitió confirmar lo que muchos sospechaban. Ellos eran los responsables de una ola de crímenes que había aterrorizado a la comunidad durante años. Así fue como tras más de una década de evasión, los Speed Freak Killers fueron llevados ante la justicia. Sus actividades de manipulación y engaño le permitieron mantenerse libres por mucho tiempo, pero al final la evidencia fue demasiado abrumadora. Su habilidad para poder esconder su doble vida fue lo que los hizo tan notorios, pero también lo que finalmente los delató. Los crímenes de los Speed Freak Killers han dejado una marca profunda en la cultura popular. Uno de los relatos más detallados se encuentra en el libro Speed Freak Killers, que ofrece una visión exhaustiva de sus actos y el impacto en la comunidad. En 2013, la serie británica Born to Kill dedicó un episodio a esta pareja, explorando sus motivaciones y el trasfondo de sus crímenes. Este programa es conocido por analizar las mentes de los asesinos en serie más notorios. El programa One the Case with Paola Sand también abordó el caso en su episodio Where Evil Life, proporcionando actualizaciones sobre las investigaciones y entrevistas con familiares de las víctimas. Este enfoque periodístico ofreció una perspectiva humana y detallada de los eventos. Estas representaciones en diversos medios han mantenido viva la memoria de los crímenes, influyendo en la percepción pública y destacando la importancia de la justicia y la prevención. Al abordar aspectos como la manipulación, la brutalidad y los traumas personales de los involucrados, estos relatos ofrecen una visión completamente del caso y su legado en la sociedad. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los aspectos más característicos de ellos. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. En lo que es ritmo de crímenes tienen 87 puntos. Su historial muestra periodos de intensa actividad y momentos de aparente calma, lo que dificultó su captura. Este patrón les permitió acumular una gran cantidad significativa de víctimas, sin levantar sospechas inmediatas. En lo que es brutalidad y modus operandi, 93 puntos. Queda claro que su nivel de violencia era impactante. No solo se aseguraba de causar un gran sufrimiento a sus víctimas, sino que también tenían una firma distintiva que los hacía aún más aterradores.
En traumas personales, 79 puntos. Encontramos antecedentes familiares complicados y eventos que pudieron haber moldeado su comportamiento. En lo que es evasión a las autoridades, le estoy dando 84 puntos. También fue impresionante gracias a una combinación de planificación, engaño y errores de la propia policía. Lograron mantenerse libre durante un tiempo considerable, sobre todo. En lo que es manipulación le estoy dando 89 puntos. Supieron llevar una doble vida sin que el entorno sospechara. Se presentaban como alguien confiable y carismáticos, lo que le permitió engañar tanto a sus víctimas como a las personas más cercanas. En lo que es influencia en la cultura popular, 67 puntos. Es relativamente menor en comparación a otros criminales, aunque han sido referenciados en documentales, libros y algunos proyectos audiovisuales. El promedio final es de 83 puntos. El aspecto más característico de estos asesinos en serie es su brutalidad. Su nivel de violencia extrema, junto con su modus operandi meticuloso, lo convirtieron en un caso especialmente perturbador dentro del mundo criminal. El juicio de Wesley y Loren fue un capítulo final en una historia de terror que se extendió por décadas. A medida que se presentaron las pruebas, quedó claro que sus crímenes fueron mucho más atroces de lo que se pensaba inicialmente. Wesley, quien mostró poca emoción durante el juicio, llegó a declarar: "No soy un monstruo, solo hice lo que me dijeron que hiciera". Estas palabras dejaron atónitos a los presentes. ¿Era una justificación o simplemente intentaba desviar la culpa? Por otro lado, Loren, quien afirmó haber sido manipulado por su compañero, expresó en un momento: "No quería hacerlo, pero no podía detenerlo". Su testimonio intentó proyectarlo como una víctima de la influencia de Wesley, pero la evidencia en su contra era contundente. Finalmente, el veredicto fue claro. Wesley fue condenado a muerte, mientras que Loren recibió una sentencia reducida por cooperar con las autoridades. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2012, Loren fue encontrado muerto en su propia celda, en lo que fue declarado una automorición. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Wesley sigue en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. Ha intentado negociar la ubicación de más cuerpos a cambio de beneficios, lo que ha generado una gran controversia. El caso de los Speed Freak Killers es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la brutalidad humana cuando no hay control ni remordimiento. Nos muestra cómo el abuso de sustancias, la manipulación y la violencia puede desatar una ola de crímenes inimaginables. La sociedad sigue lidiando con las cicatrices de estos actos y aún hay familias buscando respuestas. Y así termina otro episodio de Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego y por favor cuídense mucho.